Miren, cuando yo tenía 6 años, fui a una fiesta infantil. Me imagino que como muchos de ustedes, ¿no es cierto? Pero yo recuerdo tanto esta fiesta infantil porque en esa fiesta infantil había un payaso. Y en mis tiempos no le teníamos miedo a los payasos, porque no hacían dar susto, no sé, o sí, pero te aguantaba, yo qué sé. Pero la cosa es que cuando llegaba un payaso, todo el mundo, ¡ah, el payaso! Y se armaba la fiesta. Con el paso de los años, ahora cuando era maestra, yo me acuerdo que llegaba el payaso y los niños se volvían locos, pero del susto. En mis tiempos no era así, era el payaso. Y entonces la cosa es que este payaso, wow, lo hacía muy bien. Me acuerdo que varias fiestas lo invitaron a este payaso. Me acuerdo que eran 2, zapatilla y media sopa. No sé cuál era cuál, pero esos eran los payasos que mi mamá y mi papá lo tenían de clientes. Pero, ¿por qué te traigo la historia de este payaso? Porque cuando yo era pequeña, yo era muy tímida, así, no sé si reprimida, pero era muy tímida, muy tímida. O sea, tú no podrías creer que el día de hoy yo estoy hablando en público, yo era muy tímida. Pero recuerdo algunas cosas que como que me ayudaron en cierta forma a salir de ese temor. Ahí estoy. Ahí está, no sé si es zapatilla o media sopa, uno de los dos es. Pero la cosa es que, mire, ese payaso empezó a decir que va a haber un concurso y todos los niños que pasen al frente y el que mejor actúe va a salir en un canal de televisión. Y yo, wow. Yo quiero salir a un canal de televisión, pero yo era bien tímida. Pero mira, yo no sé cómo le hizo ese payaso. Déjale un ratito ahí la foto. Yo no sé cómo hizo ese payaso, pero ahí estoy yo, después de haber presentado mi actuación de La Chilindrina. Y yo no sé si gané el concurso, perdí el concurso, pero la cosa es que sí perdí vergüenza. Perdí temor y mira cómo este payaso tuvo la habilidad de empoderarme, de darme cierta autoridad, por decirlo así. Pasaron los años y yo igual un poco retraída, una maestra nos hace hacer discursos a todas las compañeras. Y una vez más, esa maestra tenía la capacidad de decirnos, vamos, tú puedes, tú me saca lo que hay dentro de ti. Yo no sé cómo le hacía, pero la cosa es que me las creí una vez más, pero esta vez no era para ir a concursar en canal de televisión ni nada de esto. En esta vez simplemente era, tú puedes, vamos, dale. Era qué increíble cómo tienes esa autoridad para darla a otro, para empoderar a otro. Y esta maestra, como te digo, bueno, nos hizo una tarea en donde teníamos que preparar un discurso para motivar a las otras compañeras. Y pues teníamos 3 minutos. Y después de que di esa charla, la verdad es que ella frecuentemente me llamaba para que yo dé los minutos cívicos de la iglesia. Y yo estaba en un colegio bien popular de Ecuador, que si tú eres ecuatoriano es el Dolores Sucre, es un colegio del Estado, o sea, es gratis, pero es muchos alumnos. Entonces, a lo que voy con esto, mira, y el día de hoy hablando aquí, y todo se lo debo a un payaso, no mentira. No, pero son esas cositas que tú recuerdas que alguien te empoderó, alguien te dio cierta autoridad. Y mira, si un payaso y una maestra y otras situaciones más, déjame decirte. Pero principalmente si un payaso y una maestra tienen esa capacidad de empoderar y dar autoridad a alguien, ¿cuánto más nuestro Dios? ¿Cuánto más nuestro Dios, que es la fuente de todo poder y autoridad física y espiritual? Y yo recuerdo estas 2 historias, pero recuerdo cuando conocí al Señor y cómo Él fue transformando nuestra vida, mi vida personal. Y no digo que el día de hoy sea mejor que antes, pero perfecta. Pero sí, la verdad es que el Señor vino a traer orden en el caos que había en mi familia. Y yo siempre digo, mi familia era disfuncional, pero bien disfuncional.
Teníamos diferentes situaciones muy difíciles y ver el día de hoy cómo cuando la presencia del Señor llega, transforma, cambia ambientes, trae orden a nuestra vida. Cómo también el Señor, después de haber sido unas niñas bien tímidas, el día de hoy, por la presencia del Espíritu Santo y porque Él nos empodera, puedo estar el día de hoy parada frente a ti con la autoridad que yo sé que el Señor me ha dado. Y como dice la palabra de Dios, que nadie tenga mayor concepto de sí que el que en realidad tiene. Reconociendo que eso viene del Señor. Y que tú, iglesia, hoy que estamos recordando la resurrección de Jesús, tú y yo somos el depósito de ese poder y de esa autoridad también hoy. Que tú, al igual que yo, el día de hoy, la palabra de Dios dice que somos real sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y yo no sé si tú has pensado en este versículo, pero dice que tú y yo somos real sacerdocio. Nación santa. ¿Tú sabes las implicaciones de poder que tiene eso y de autoridad sobre nuestras vidas? Ahora, lo que pasa, iglesia, es que a veces nos cuesta creer esto. Y mira, en Mateo capítulo 28, versículo 18, Jesús se acerca a sus discípulos y les dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. El Señor Jesús es empoderado por el Padre. Y como te digo, el problema no es porque tú y yo sabemos y hoy celebramos la resurrección de Jesús, tremenda demostración de poder y autoridad para vencer incluso la muerte. Y nosotros sí creemos que es así y creemos que Jesús tiene poder, creemos que Dios le ha dado autoridad, que Él lo resucitó de los muertos. Pero el problema es que a veces no creemos que tú y yo podemos caminar en ese mismo poder y en esa misma autoridad. O a veces creemos, pero no vivimos en ese poder y en esa autoridad a la cual Dios nos ha llamado a vivir. Pero iglesia, cuando tú y yo entendemos la autoridad de Jesús, nos ponemos bajo su autoridad y aprendemos a usar la autoridad del reino de Dios, tu vida cambia radicalmente. Nuestra vida cambia radicalmente. Cuando entendemos esa autoridad de Jesús, ese poder que fue capaz de resucitar a Jesús de los muertos, que habita en nosotros también el día de hoy. Cuando nos ponemos bajo la autoridad y entendemos, aprendemos a usar la autoridad del reino, nuestra vida cobra otro rumbo. Yo oro en el nombre de Jesús el día de hoy porque el Señor nos muestre qué es entender esa autoridad del Señor. ¿Qué es caminar bajo la autoridad del Señor? Yo oro en el nombre de Jesús por ti y por mí. Que podamos aprender a usar las manifestaciones del reino de Dios aquí en la tierra y que podamos vivir bajo esa autoridad, bajo ese gobierno. En la palabra de Dios, el Señor nos habla de los 12 discípulos, a quienes el Señor los empodera. Y en el capítulo 9 y 10, voy a estar en el capítulo 9 y el capítulo 10 de Lucas. Lucas capítulo 10, versículo 1 dice que después el Señor escogió, vamos a Lucas 9, 1, me salté uno yo. Lucas 9, versículo 1. Cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Y aquí están, ¿no es cierto? Los 12 discípulos.
que reciben poder y autoridad del Señor. En el pasaje que leímos antes, Jesús decía, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Tú y yo tenemos autoridad y poder sobre las cosas físicas y también sobre las cosas espirituales. Tú y yo podemos vivir en poder y autoridad. Y si tal vez tú estás el día de hoy, tal vez es porque el Señor también quiere animarte, que empieces a vivir en esa vida de autoridad. Esa vida de autoridad que el Señor ha depositado y que quiere depositar en cada uno de nosotros. Esa vida que trae libertad en lo espiritual, pero también en lo físico. Porque sabes que la palabra de Dios no solamente se queda en lo espiritual y en los cánticos y todo eso, aunque nosotros creemos que esa es la forma en que nosotros peleamos las batallas del día a día. La autoridad espiritual que tú y yo tenemos afecta poderosamente nuestro desenvolvimiento como padres, como parejas, como hijos de Dios. Hay una autoridad que el Señor deposita en ti y en mí cuando caminamos bajo su autoridad, que en verdad hasta la gente lo nota. Oye, tú eres diferente, ¿por qué eres así? Oye, ¿por qué cuando tú oras pasan cosas así? Porque el Señor ha depositado autoridad sobre tu vida. Y Dios quiere que tú y yo caminemos en esa autoridad. Que tú y yo seamos ese hijo y esa hija de Dios, mira, que camina con la cabeza en alto. Y no te hablo de orgullo ni prepotencia, porque nuestro Dios no es un Dios de prepotencias ni orgullo, sino que tú, que eres un siervo de Dios humilde, aún con esa humildad que tienes, tú caminas en autoridad. Tú caminas en poder. Tú caminas en esa libertad a la cual Jesús nos llamó y que Jesús quiere que tú y yo vivamos una vida en abundancia, una vida buena, una vida de la cual de nuestro interior corren ríos de agua viva, que es la presencia de Dios en ti y en mí. Y sabes que los discípulos, como lo acabo de leer, estos 12 discípulos, Dios le dio poder y autoridad para expulsar demonios y para sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Y sabes que tú y yo, una vez más, tenemos esa autoridad para obrar en lo espiritual, expulsar demonios, sanar enfermedades, para dar el mensaje de Dios a otros. Pero también tú y yo necesitamos recibir el mensaje de Dios. Tú y yo necesitamos esa sanidad espiritual, sanidad emocional. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a los pies del Señor? Y yo no sé tú, pero yo he tenido y sigo teniendo tanto que sanar. Heridas que ocurrieron en mi vida cuando yo no conocía al Señor. Y que Dios quiere que el día de hoy camine en esa autoridad sanando las heridas, sanando situaciones en el pasado que nos lastimaron. Y que el día de hoy tú no puedes avanzar pero yo conocí al Señor y estoy aquí. Sí, porque ahora el Señor quiere que tú empieces un proceso de sanidad emocional y espiritual, de situaciones que ocurrieron, que tal vez no dependieron de ti, pero que definitivamente lastimaron y marcaron tu vida. Y Dios quiere que tú seas sanado. Dios quiere que tú seas sanado. Y cuando a veces nosotros como iglesia hablamos de esta sanidad que el Señor trae, ¿sabes qué? A veces da un poco de temor. No, ¿yo para qué voy a estar hablando de mi pasado, recordar mi pasado? Ya eso pasó. Dios quiere sanarlo. Dios quiere sanarlo. Dios quiere sanar heridas que sabes que el día de hoy tal vez tú las puedes tener escondidas ahí, pero que en cierto momento salen como respuesta, como accionar en nuestra vida, porque tenemos que sanar. Y no podemos vivir en autoridad y en libertad, porque hay cosas que tenemos pendientes delante del Señor. Y mira, el Señor mandó a los discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar demonios y sanar enfermedades. Jesús, cuando llega a la tierra, Él dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, por eso me ha ungido para traer libertad a los cautivos. Escúchame, si tú lees la palabra, oye, Jesús no sacó de la cárcel a nadie. ¿Se contradice la palabra de Dios? No. Dios quiere que tú y yo vivamos en esa vida en libertad, en sanidad,
Y si tal vez tú el día de hoy no has estado en un proceso de sanidad, yo te animo. Tal vez es tiempo de que puedas ser parte de un grupo. Aquí en la iglesia hay algunos grupos en donde tú puedas empezar a sanar esas heridas que tu alma, tu corazón tiene. Porque a eso mandó Jesús a los discípulos. Sí, hay cosas espirituales, pero no todos estamos endemoniados, estamos lastimados, sí, la mayoría. Y Dios quiere traer sanidad, libertad a nuestras vidas, a nuestras emociones, a nuestro carácter, que sea un carácter conforme al carácter de Cristo, un carácter sometido a la autoridad de Cristo. Y aquí está una vez más el Señor Jesús con estos 12 discípulos a quienes les encomienda, los envía, los empodera. Su misión era también hablar el mensaje, anunciar el mensaje. Si alguien no nos anunciara el mensaje, tú y yo no estaríamos aquí. Si alguien no hubiera tenido el valor de decir, Marta, tú necesitas, bueno, le dijeron a mi mamá, la verdad, señora, usted necesita a Jesús. Mi mamá no hubiera llegado a los pies del Señor. Y nosotros, sus hijas, no sé dónde estaríamos. Pero ver cómo el Señor obra en cada uno de nosotros, porque alguien envía el mensaje, porque alguien da el mensaje. Tú y yo el día de hoy necesitamos también llevar ese mensaje. Y hemos sido empoderados para llevar ese mensaje, porque hay un mundo allá afuera que necesita recibir el mensaje del Señor. Este fin de semana para nosotros como familia fue un fin de semana súper apretado. Tuvimos muchas actividades, las estaciones de la cruz, bueno, la oración con las 7 palabras. Luego hicimos las estaciones de la cruz, por eso este trapito que está aquí era la última cosa que hacíamos en las estaciones, que era una mesa en donde le echabas incienso y mirra a tu trapito, recordando cómo Jesús, cuando nació, se le llevó eso como regalo, pero al morir su cuerpo fue limpiado con estos mismos perfumes. Y para mí fue un tiempo tan bonito en familia. Recordar que a veces, aunque hacemos todos los años lo mismo, mira, no es una rutina, es un recordatorio de que nuestro Dios es vivo. Pero mira, eso pasó el viernes en la noche y el día sábado fue sábado de película. Como está mi hijo aquí, porque viene de la universidad, vámonos al mall para pasear con él, alguna cosa. En Minnesota no sé, en frío no hay mucho que hacer, así que el mall. Y llegamos al mall, y cuando llegamos al mall, no sé, pero ni bien entramos, un montón de policías en la puerta. Nadie sale. Dios mío, lo que ves en las noticias en la vida real. Y ahora, bueno, nosotros así calmaditos, o sea, vámonos para acá, y no dejaban salir a nadie. Y muchos policías y todo. Nunca supimos qué pasó. Ya las cosas se calmaron. Ok, vamos a comer. Y otra vez estamos sentados. Y cuando de repente, la sirena, lo mismo. ¿Qué hacemos? O sea, yo lo había visto en las noticias, nada más de mi barrio, cuando era pequeña. ¿Y ahora qué hacemos? Ok. Asustados ahí, pero bueno, gracias a Dios no pasó nada. No sabemos qué pasó. Ellos manejaron la cosa bien. No sé si salió en las noticias algo, pero no pasa nada. Ok, luego teníamos que hacer otra cosa, así que fuimos a una tienda de por aquí porque teníamos que llevar un regalo para alguien. Oye, empezó, no sé cómo se dice, pero una golpiza. Dios mío, o sea, me estaba viviendo lo que estaban pasando en las noticias. Y era una tienda conocida de aquí, y los cajeros y unas personas, hey, papá, Dios mío, ¿qué hacemos? Corremos, nos quedamos sentados y nosotros digo, wow. En verdad, yo nací en Barrio Malo, pero ya me había olvidado, ya que, ay, Dios mío. Y de repente uno de los cajeros saca un sartén y yo, por favor, cálmense. Oye, yo lo único que decía, por favor, cálmense. Y mi esposo me decía, tú que vaya, vente para acá. Oye, yo empecé en el nombre de Jesús, que haya paz, en el nombre de Jesús que haya paz. Mira, nadie me paró bola, pero yo estaba ahí. Dios mío. Pero iglesia, a lo que yo voy es que mira, yo no quiero deprimirte, yo quiero animarte hoy día. Yo quiero animarte a que tú camines en poder y autoridad. Pero este mundo necesita caminar en el poder y la autoridad de Cristo. Ese es el mundo en que nuestros hijos están. Yo como mamá, yo no quiero eso. Yo le decía a mis hijos, no sé, pero yo he visto en mi barrio, cuando había pelea, si había varones, les querían pegar a los varones. Yo tengo 2, 3 varones. Córranse ustedes, yo los defiendo.
Iglesia, el mundo necesita a Jesús. Mis hijos necesitan a Jesús. Tú y yo necesitamos retomar el poder y la autoridad de Cristo en nuestras vidas. Pero ¿sabes qué? Mira eso que yo viví el día sábado, que es una demostración, una denuncia de lo que el mundo está viviendo sin Jesús. Yo te digo, el ver personas cuadrándose y golpeándose, wow, me desgarraba el corazón. Y yo decía, Padre bendito, Señor, obra, Señor Jesús, en el nombre de Jesús, que haya paz. Pero eso necesitamos, por eso necesitamos el día de hoy, tú y yo, recordar que el Señor Jesús empoderó a 12. Pero ¿sabes qué? El Señor Jesús no se quedó solamente ahí. En Lucas capítulo 10, versículo 1, después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de 2 en 2 delante de Él a todas las ciudades y los lugares que tenían pensado visitar. Setenta otros no tenían nombre. ¿Quiénes habrán sido esos 72 otros? Pero el Señor los llama otra vez. Y si tú lees el capítulo 8 de Lucas, en versículo 1, dice, y habían mujeres que también eran sus discípulas. Muchas de ellas habían sido liberadas de demonios. Muchas de ellas apoyaban a Jesús con sus recursos. Oye, el Señor nos está empoderando, discípulo, hijo de Dios, para que tú y yo retomemos la autoridad del enemigo. Pero lamentablemente a veces nosotros nos quedamos callados y nos acostumbramos a cómo vive el mundo. Es más, nos acomodamos al mundo cuando Dios quiere que tú y yo no vivamos bajo el dominio del enemigo, sino que vivamos bajo la autoridad de Jesús. Y vivir bajo la autoridad de Jesús implica una vida en santidad. Implica una vida apartada al Señor en obediencia. Implica una vida en donde la verdad es que aunque el mundo te diga que eso es bueno, pero tú sabes que no, deja de hacerlo. El Señor Jesús llama a estos otros 70 discípulos, los escoge y como te digo, la palabra de Dios no dice nombre, no se sabe quiénes son. Yo te podría decir que tal vez el Señor Jesús dio autoridad a 12 con nombre, lo sabemos, Mateo, Lucas, Juan, Judas, Santiago. Los conocemos, Él los eligió por nombre y los mandó. Pero hay otros 70, hay otros 120, hay otros 3,000 que no hay ni registro de su nombre. Y entre esos estamos tú y yo. Y el Señor a ti y a mí también nos ha empoderado. Ahora la cosa es que tú y yo caminemos en esa autoridad y que caminemos bajo esa autoridad también. Que tú y yo, al igual que estos discípulos, vayamos a hacer la tarea que el Señor nos encomendó. Mira, a los 12 el Señor los manda ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre. Ellos tienen esa tarea. Pero a los 70 también los manda. En el versículo 16 de Lucas 10 dice, entonces dijo a sus discípulos, el que acepta el mensaje de ustedes, me acepta también a mí. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza, dice el Señor. El que me rechaza a mí, rechaza a Dios, quien me envió. Iglesia, tú y yo tenemos que levantarnos a hacer eso que Dios nos ha mandado a hacer. Yo no sé la orden general que Dios nos dio, llevar el mensaje. Pero yo no sé a ti a dónde te estás mandando. Tal vez inicialmente es contigo. Tal vez el Señor te está diciendo, hija, yo quiero que tú vivas más autoridad mía. Pero empieza por ti. Empieza por ti, iglesia. Empieza por vivir en esa autoridad que le dice que no al enemigo. Empieza a vivir en esa autoridad que no coquetea con el diablo. Empieza a vivir en esa autoridad que le cierra la puerta al enemigo.
Están estos 12 y están estos 7, los sin importancia, sin nombre, que nadie los conoció. Pero ¿sabes lo que pasa? Los 12 son elegidos. ¿Y sabes qué? Dice la Biblia que no les fue muy bien. Los que tenían nombres, los que tenían el título, los que tenían el nombramiento. Mira, podría ser yo. Tengo el título, el nombramiento. Lucas 9:40 dice así. Le supliqué, si tú lees el pasaje, dice que el Señor Jesús los envía a los discípulos y luego llega una persona con un muchacho que estaba endemoniado. Y el padre de este muchacho le dice a Jesús, le supliqué a tus discípulos que expulsaran ese espíritu, pero no pudieron hacerlo. Pero no pudieron hacerlo. El Señor Jesús le dice, gente corrupta y sin fe. Y es una palabra fuerte. Gente corrupta y sin fe, les dice el Señor. Porque, ¿sabes qué? A veces esos que tienen el nombramiento, a veces esos que tienen el título, no tienen buenos resultados. Tal vez esos que tienen el título, el nombramiento, no tienen resultado en un lugar donde tú sí tienes resultados. Porque sabes que a veces cuando yo voy a algún lugar no me gusta, ¿sabes que no me gusta decir que soy pastora? Yo soy Marta. Porque cuando digo que soy pastora todo el mundo es santo. Y yo no soy santa. Pero todo el mundo todo está bien, todo está perfecto. ¿Cómo le va? ¿Por qué puedo orar por usted? Por nada, todo está bien. Y le digo, oye, entonces ore usted por mí porque yo estoy fregada. Porque a veces nosotros como pastores, como con título, somos como los vendedores que quieren vender tu producto y te dicen, ¡ay! Llega un vendedor, cierra la puerta, te llaman por teléfono, scam. Pero sabes que tú tienes una autoridad que el Señor te ha dado en el lugar donde tú estás. Que tal vez esos con títulos no tienen acceso, pero tú sí tienes acceso. Y aquí están estos 12 pobres discípulos que fueron a hacer lo que habían visto, lo que Jesús les dijo, lo que comían, hacían con él. Oye, los tenían ahí a la mano. Habían aprendido de primera mano. Y fueron y les fue mal. Pero los 70, los desconocidos, que no necesitaron reconocimiento, simplemente estaban felices de haber sido elegidos, haber sido comisionados para esa increíble tarea. Mira, ellos nunca fueron a buscar demonios, solo fueron a llevar el mensaje a los perdidos. Y fue entonces cuando la autoridad de Dios obró a través de ellos. Su autoridad se hizo evidente, la de los 70, cuando estaban cumpliendo la tarea que Dios les mandó a realizar. Autoridad también va sometida a obediencia. Si tú y yo queremos tener autoridad, tenemos que caminar en obediencia. Lucas 10, 17 al 20. Dice, cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. ¡Wow! Y los pobres discípulos, a quien amo muchos también, no pasó nada. Pero estos venían contentos, regresaron, dice la Biblia, llenos de alegría. Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Y mira, el Señor Jesús, cuando los discípulos no pueden sacar el demonio del muchacho, le dice, ay, gente corrupta y sin fe. Y mira lo que le dice a los de acá, Lucas 10, 20. Pero no se alegren de que los espíritus malignos les obedezcan. Alégrense porque sus nombres estén escritos en el cielo. Gente corrupta y sin fe. Yo nunca quiero ponerme como en juicio ni señalamiento, pero ¿por qué el Señor le dice a los discípulos gente corrupta y sin fe? Bueno, sabemos que había un Judas que no estaba obedeciendo, había un Pedro que era impulsivo. Y estos 70, y no es una oda a los 70, pero
Pero veo cómo ellos simplemente se alegraron de ir a dar el mensaje. Iglesia, tú y yo no necesitamos un título. Simplemente necesitamos alegrarnos de compartir a Jesús. Simplemente tenemos que alegrarnos de llevar el mensaje de Cristo, en primer lugar a nuestras vidas, pero en segundo lugar a donde Dios nos llame. Porque la autoridad del Señor se desata cuando tú y yo somos obedientes, cuando tú y yo nos sometemos a la autoridad del Señor sobre nuestra vida y cuando tú y yo aprendemos a cómo vivir en la autoridad del reino, cuando también somos obedientes, cuando el Señor te dice, mira, ora por Carmita. Y tú dices, es que yo no soy pastora, es que yo no soy líder de grupo. Ora por Carmita. Y tú vas feliz. Mira, yo no sé ni qué decir, pero yo oro, bendícela, Señor. Y el Señor derrama autoridad en ti. Dios no está buscando perfectos ni preparados. Dios está buscando gente dispuesta. Gente dispuesta que dice, Señor, tú sabes, tú conoces mis luchas, tú sabes que todavía me cuesta eso, pero yo quiero, Señor, yo quiero someterme a tu autoridad sobre mi vida. Yo quiero someterme a lo que tú digas en mí, Señor. Porque ¿sabes qué pasa? Cuando tú y yo caminamos en autoridad, el enemigo pierde lugar en nuestras vidas. El enemigo pierde territorio sobre nuestras vidas. El enemigo no puede tocar nuestras cosas porque tú y yo caminamos bajo el poder y la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Lucas 10:18, el Señor Jesús le dice, sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Los discípulos, los 70, se fueron contentos a hacer lo que Dios les mandó a hacer, felices. Y cuando fueron a dar el mensaje, ocurrieron otras cosas que ellos no estaban esperando. Ellos solo fueron a llevar el mensaje, pero vinieron contentos porque hasta los demonios salen cuando hablamos en tu nombre. Y el Señor Jesús le dice, mire, me encantan, chicos, pero no se emocionen porque los demonios les obedezcan. Emociónense porque su nombre está escrito en el libro, en los cielos. Y el Señor le dice, oigan chicos, yo vi al diablo caer del cielo como un rayo. Y eso no quiere decir, ay, nos cayó en la tierra. Eso quiere decir que cuando tú y yo obramos en autoridad, el enemigo pierde territorio en tu vida y en la mía. El enemigo pierde territorio en tu vida. El enemigo no puede tocar lo que Dios ya ha sellado. El enemigo no puede en el nombre de Jesús tocar a tus hijos porque han sido sellados por la sangre de Cristo. Y aunque a veces hay situaciones que tú dices, Señor, ¿por qué está ocurriendo? La palabra de Dios dice que todo coopera para el bien a los que aman a Dios conforme a los propósitos de Dios. Iglesia, Dios quiere que tú y yo operemos en autoridad, en poder. Que así como los discípulos cumplieron la asignación que se les dio, que tú y yo caminemos cumpliendo la asignación que se nos ha dado. Y sí, el Señor nos mandó a ir y a ser discípulos. Y una vez más te repito, que es la asignación que el Señor te está dando en esta temporada. Yo te animo a que tú pienses, que tú veas qué es lo que el Señor en esta temporada te ha estado trayendo. ¿Qué asignación Dios te está llamando hoy a hacer, iglesia? Tal vez sean luchas que aún tienes. Tal vez Dios te está llamando a más consagración. Tal vez el día de hoy resulta que tú todavía tienes una lucha con una adicción, con un pecado. Camina en autoridad, en obediencia y ciérrale la puerta al enemigo. Tú y yo venimos a la iglesia y a veces se escucha por ahí, es que la gente en la iglesia es hipócrita. Y sabes que tú y yo no somos hipócritas, somos valientes que seguimos luchando por cosas que todavía nos cuestan. Tú y yo estamos el día de hoy tratando de caminar en esa autoridad que Dios nos ha delegado a nosotros. Tú y yo estamos buscando humillarnos delante de Dios
Porque la palabra de Dios dice, humíllense delante de Dios, resiste al diablo y Él huirá de ti, Él huirá de nosotros. Lucas 10:21 nos dice luego que en esa misma ocasión Jesús se llenó de gozo del Espíritu Santo. Iglesia, que tú y yo podamos también llenar de gozo al Señor. Que tú y yo podamos caminar en autoridad, en obediencia. Que tú y yo podamos alinearnos con Cristo, revestirnos de su santidad, llevar su cruz, llevar su autoridad que se te ha otorgado. Iglesia, estás enfocado en lo que Dios te ha mandado a hacer. Quiero animarte a que puedas, por favor, tomarte un tiempo. Y yo siempre te digo, te pido, cierra los ojos. Cerrar los ojos no es requisito. Cerramos los ojos para no distraernos. El Espíritu Santo de Dios está aquí. Pregunta al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo puedo caminar en autoridad?